Dios les bendiga a todos ustedes. Bienvenidos una vez más a nuestro devocional para guerreros. Le estamos dando la bienvenida a nuestro programa. Hoy es lunes 13 de julio del 2020. Les saluda el pastor Pedro Carrillo y estamos generando desde la ciudad de Barranquilla, del país amado de Colombia. Saludamos a todos los que están en las redes sociales, en YouTube, todos los que están aquí pendiente de el comienzo de nuestro programa, y también a todos los que están en Facebook. Los que no fallan allí, pues le damos saludo cordial a todos ustedes y vamos a prepararnos para estudiar las Escrituras. Estamos en Juan capítulo 17 y hoy vamos a leer el versículo 9 hasta el versículo 12. Vamos a leer con la bendición del Señor. Dice la palabra del Señor, Juan 17, verso 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Vamos a darle gracias a Dios. Ya hemos leído su palabra y esperamos que su Espíritu Santo esté con todos nosotros y que los misterios del reino de los cielos sean develados para nosotros, que se revelen ante nuestra vista, que el Espíritu Santo traiga palabra especial de lo alto para nosotros y que nuestro espíritu sea edificado en grande manera. Hoy vamos a hablar de un misterio muy importante, muy grande dentro de la vida cristiana. Vamos a hablar de la protección del creyente, que algunos no la entienden o algunos no la conocen, y queremos que el Espíritu Santo les revele estos misterios para que usted crezca en fe. Recuerde que la fe es entender las promesas del Señor. Y una de las promesas del Señor es la promesa de protección sobre nuestras vidas. Y cuando esta promesa de protección se nos revela, entonces somos fuertes en el mundo espiritual. Bien, analizando aquí este pasaje que nosotros hemos leído, Jesús le dice al Señor en el versículo 11, le dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Y dice Jesús aquí: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Aquí Jesús le está diciendo al Señor que guarde a todos los que Él les dio, refiriéndose a los 12 discípulos que permanecieron con Él en todo su ministerio. Y en el verso 12 dice Jesús: cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba. O sea, que Jesús estaba diciendo que el que guardaba a los discípulos
cuando Él estaba aquí en la tierra, era Él. Y dice, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Dice aquí Jesús que cuando Él estaba aquí en la tierra, Él los guardaba. Ahora la pregunta es, ¿quién guardaba a los que creían en el Señor en el Antiguo Testamento? ¿Quiénes guardaban a los profetas? ¿Quiénes guardaban a los sacerdotes, a los hijos de Israel? ¿Quién los guardaba? Recuerden ustedes que son 3 dispensaciones. La dispensación del Padre, que es desde el comienzo de la historia de la raza humana hasta que llegó Jesús a esta tierra. Era Dios, era el Padre el que estaba relacionándose con los seres humanos, y el que guardaba a los hijos de Dios en el Antiguo Testamento era el Padre. Lógicamente, porque Jesús no estaba, ni tampoco estaba en la tierra el Espíritu Santo. Cuando Abraham, en el capítulo 14, Abraham se enfrenta a Kedorlaomer y a todos sus ejércitos que estaban confabulados con él, que se habían llevado a Lot secuestrado cuando ellos invadieron a Sodoma y a Gomorra. Y Abraham salió a defender a Lot y le causó un daño bastante grande, derrotó a ese ejército tan grande y se trajo a Lot rescatado y se trajo muchas bendiciones materiales. Ahí en el capítulo 14 de Génesis es cuando Abraham da los diezmos. Y en el capítulo 15, comienza el capítulo 15 diciendo que Abraham tenía temor, porque había derrotado a un ejército tan grande, pero Abraham temía que esta gente viniese con represalia contra él para hacerle daño, que ellos se volvieran a reagrupar y le destruyesen todo lo que él tenía. Aún podían quitarle hasta la vida. Estos hombres que habían sido derrotados por Abraham. Abraham tenía mucho temor, temía de su enemigo, pero en el capítulo 15 le dice el Señor a Abraham, en el versículo 1, dice, después de estas cosas, cuando habla de después de estas cosas, es después de esa batalla que tuvo Abraham con el ejército de Kedorlaomer y todos sus aliados. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, porque Abraham tenía miedo. Le dice, no temas, que yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Cuando él estaba temblando, cuando él no dormía, pensando de que el ejército de Kedorlaomer se le podía meter a cualquier hora, Dios le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. En el Antiguo Testamento, el escudo de los hijos de Dios era el mismo Dios. Ahora, ¿cómo era que protegía Dios a sus hijos? No quiere decir de que Dios estaba personalmente al lado de Abraham, pendiente de que no lo atacaran. No, a través de sus ángeles, lógicamente, que ese es su ejército, eso es su fuerza, los ángeles del Señor. Y a través de los ángeles el Señor guardaba a Abraham. Un cerco de ángeles andaba alrededor de Abraham. ¿Cómo así, pastor? Bueno, yo se lo voy a explicar. Acá en Segunda de Reyes, en el capítulo 6, el pueblo de Samaria, el pueblo de Israel, estaba siendo atacado por los asirios. Venían los asirios con todos sus ejércitos
y bien armados. Y Giezi, que era el mayordomo o el siervo del profeta Eliseo, se dio cuenta que venían los ejércitos asirios y llegó inmediatamente donde el profeta y le dice: viene un ejército grande en contra nuestra, vienen a destruirnos. Y Eliseo le dice: tranquilo, que mayor son los que están con nosotros que los que vienen contra nosotros. Pero Giezi comienza a mirar alrededor y solamente estaban ellos dos, estaba el profeta y estaba él. Y allí es donde Giezi dice: ¿cómo así? No entiendo, estamos nosotros dos y tú dices que mayor son los que están con nosotros que los que vienen contra nosotros. Y entonces es cuando Eliseo ora, ahí en el capítulo 6, especialmente en el versículo 17, y dice: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado de Giezi y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Lógicamente, estos no eran personas porque no se veían a simple vista. Tuvo Eliseo que orar para que se le abrieran los ojos y para que él pudiese ver la protección de Dios alrededor de ellos. Lógicamente eran ángeles que estaban acampando alrededor de Eliseo. De esta manera es que Dios guarda a sus hijos con ángeles a su alrededor, con un cordón de ángeles bastante numeroso y de mucha fuerza, de mucho poder, dependiendo los rangos de la persona. Así son los ángeles que están alrededor de la persona. Así, de esta manera guardaba Dios a sus hijos en el Antiguo Testamento. Es así como ustedes conocen ya la vida de Job en el capítulo 1 de Job, cuando Satanás llega a la presencia de Dios y le dice Dios a Satanás: ¿de dónde vienes? Y él dice: de rodear la tierra y de andar por ella. Y entonces cuando Dios le dice: ¿no has visto a mi siervo Job? Un hombre justo, un hombre bueno, un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y es cuando Satanás le dice: él no te alaba a ti de balde, sino que tú le tienes todo cercado y todo lo que él hace tú se lo prosperas. Allí Satanás revela algo desde su óptica. Una cosa es lo que ve Eliseo. Eliseo estaba viendo el cerco de protección. Abraham estaba viendo a sus enemigos, pero viendo desde la óptica de Satanás, que venía a atacar a Job, él veía el cerco de ángeles que no dejaba que él pudiese entrar a atacar a Job. Eso es lo que queremos que usted se le revele en esta mañana, ese cerco de protección que Dios colocaba en el Antiguo Testamento a sus hijos. El Satanás no podía tocar, no podía atacar, él tenía el deseo, porque siempre Satanás, dice el apóstol Pedro, allá en el capítulo 5, en el verso 8 de Primera de Pedro, dice que Satanás siempre anda como león alrededor buscando a quien devorar. Él siempre desea atacarnos, pero hay un cerco de protección que no deja. Ahora, esa era la forma como Dios guardaba en el Antiguo Testamento, cuando Él era el que estaba en esa dispensación en relación con sus hijos. Pero viene Jesús y llama a los 12, y ahora el que protege no es el Padre, ahora es Jesús. Jesús protege a los que han creído en Él.
y Dios guardaba a Jesús. Miren esto para que usted lo pueda entender. El Padre guardaba a Jesús. Recuerden que cuando iban a apresar a Jesús, Pedro cogió la espada y le cortó la oreja a Malco, uno de los soldados. Pero Jesús dijo: no hubieses hecho esto, porque si yo hubiese querido, yo hubiese pedido el cerco de ángeles, legiones de ángeles, 12 legiones de ángeles que me defendieran. Pero yo no lo he pedido para que se cumpliese la escritura, porque tenía que ser entregado hoy. A Jesús Dios lo guardaba. ¿Y cómo lo guardaba? Con legiones de ángeles, 12 legiones de ángeles poderosos que andaban alrededor de Jesús y que no permitían que le hicieran daño, sino en el tiempo en que Dios había estipulado que él tenía que morir. Ahora, así guardaba Dios a Jesús. Pero en el capítulo 22 de Lucas, Satanás quería atacar a Pedro, porque Pedro era uno de los más sobresalientes de los 12. Él era el más inquieto, el que recibía revelaciones. Ese fue el que dijo: yo sé que tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Satanás quería destruirlo, quería atacarlo, pero no podía, porque estaba Jesús ahí. Y Jesús no permitía que Satanás tocara a ninguno, porque Jesús era una cubierta, era el pastor de ellos en ese momento, y era una cubierta que Satanás respetaba. Y por eso dice ahí en el verso 31 que Satanás se acercó a Jesús y le dijo: permíteme atacar a Pedro. Entonces, cuando Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, ahí en el verso 31, he aquí Satanás os ha pedido. O sea, Satanás vino a mí a hacer una petición para zarandearte como a trigo. Y Jesús se lo permitió porque necesitaba que Pedro pasara por esa prueba, que fue la prueba cuando negó a Jesús. Y Jesús lo que le dijo es que yo voy a rogar por ti para que tu fe no falte en ese momento en que tú vas a ser probado. Por eso, cuando Jesús iba a comenzar su ministerio, dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto y le quitó la cobertura para que fuera tentado por Satanás en el desierto, en esos 40 días de ayuno que él hizo. Allí se le quitó la cobertura para que Jesús se ejercitara en su fe, en su poder y en su posición como creyente, como hijo de Dios. Ahora, Jesús dice: cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba. A los que me distes, yo los guardé, y ninguno se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. ¿De quién está hablando Jesús allí? De Judas. ¿Y qué pasó con Judas? Dice la palabra claramente que cuando ellos estaban comiendo la última cena, dice que allí Satanás entró en el corazón de Judas, se le metió a Judas. Eso quiere decir que Judas no tenía ninguna protección, porque Satanás no llegó donde Jesús a pedir permiso, sino que llegó directamente y entró en el corazón de Judas para inducirlo a hacer la maldad de vender a Jesús y de entregarlo. Entonces, en Judas sí entró Satanás fácilmente, porque eso estaba escrito y porque Jesús no le tenía cobertura para que se cumpliese la escritura. Pero al resto, Satanás no podía atacar porque Jesús estaba allí como cubierta. Ahora ustedes van a entender por qué los discípulos temblaban cada vez que Jesús decía que iba a morir, porque ellos iban a quedar sin protección de ninguna especie. Y por eso Jesús
en la última ocasión que Jesús les dice que le tocaba morir, Jesús le dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque en ellos había ese temor. Y aquí, en esta oración que hace Jesús, Él restaura la protección en el momento en que Él se va. Ya Él no puede protegerlos porque Él se va, ya no va a estar en este mundo, pero le delega la protección al Padre y le dice: guárdalos en tu nombre, porque cuando yo estaba en el mundo yo los guardaba, ahora te toca guardarlos a ti. Y eso es lo que yo quiero que usted tenga bastante claro y que eso se le revele, y es que usted tiene una protección alrededor suyo. Así como Dios guardaba en el Antiguo Testamento, ahora también nos está guardando a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí con nosotros, que es el Espíritu de nuestro Dios, y Él nos guarda. ¿Cómo nos guarda? Igual, con ese cercado de ángeles que Satanás no puede atravesar, que no puede entrar en nuestro corazón como lo hizo con Judas, porque nosotros tenemos una protección especial. Recuerde que Jesús dijo: yo me voy, pero le voy a dejar otro consolador. Otro consolador quiere decir otro igual a mí, que va a estar con ustedes haciendo las mismas funciones. ¿Cuáles funciones? Funciones de protección, que es lo que nos interesa ahora que a usted se le revele. El escudo de protección que tenemos nosotros en este momento es similar a los que tenía David en el Antiguo Testamento, porque ya no está Jesús. El modelo de protección que tenían los apóstoles era muy diferente, pero el que tenemos ahora nosotros es igual al que tenía David, al que tenía Abraham, que tenía un escudo, al que tenía Job. Es igual, ese cerco que tenía Job y que Satanás no podía atravesarlo, es el mismo que tenemos nosotros ahora. Observe el Salmo 121, que de pronto usted lo ha leído miles de veces, y muchos a veces hasta lo recitan, lo rezan, como si fuera un rezo de esos que hacen los católicos. Y ahí en el Salmo 121, ese salmo que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ya usted sabe cuál es. Ahí dice, en el verso 3, dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Que tú entiendas y sepas que Dios no se duerme, que Él siempre está guardándote. En el verso 4 dice: he aquí que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. En este caso, el que guarda a los creyentes, porque Jesús dijo que no solamente estaba pidiendo por los que me diste, dice: no solo pido por los que me diste, sino por los que han de creer a través de la palabra de ellos, en este caso nosotros. O sea, las peticiones de guardarnos no solamente era para los discípulos. Aquí Él dice: no solamente pido por esto, sino por los que han de creer en ellos a través de su palabra. Que esto quiere decir que a nosotros también esas promesas de protección también es para nosotros. Dice en el versículo 5, dice: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. La sombra de uno no se puede despegar, aunque usted corra, la sombra no se queda atrás. Ella siempre está ahí pegada, siempre está ahí al lado suyo. Y dice que Jehová es tu guardador. En este momento, para nosotros como hijos de Dios, el que nos guarda es nuestro Dios. Dice: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Dice el versículo 7, dice: Jehová te guardará de todo mal. Que usted entienda eso, que Jehová lo guardará a usted de todo mal. Él guardará
su alma, Él guardará tu alma. Y Jesús le dice a Dios, le dice al Padre en el versículo 15 de aquí de Juan 17, en esta oración, Él le dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y lo mismo está diciendo David. David dice que Jehová te guardará de todo mal. Lo dice aquí clarito, Él guardará tu alma. Y en el verso 8, que es el último versículo, es un salmo cortico, dice: Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Donde David está declarando lo que él vivía, declarando esa protección que él tenía, y la declaró para que a usted se le revelara el cerco de protección que usted tiene. Usted que me está escuchando, usted que está allí conectado conmigo haciendo este devocional, quiero decirle que usted tiene alrededor un acordonamiento de ángeles. Sin que usted los pida, ellos siempre permanecen a su alrededor. Usted siempre es guardado. El diablo siempre ha querido destruirlo, pero Dios no lo ha permitido. Ahora voy a explicar algunas cosas, porque de pronto usted me estará diciendo: ¿y qué de las brujerías, de los demonios y de las cosas? Yo se lo voy a explicar, porque necesitamos que esta promesa se revele para que se haga realidad. Necesitamos que cuando se revele, entonces su fe crece, porque la fe crece a través de la revelación de la palabra. La fe crece por la revelación de las Escrituras. Entienda eso. Cuando una promesa se te revela, tu fe crece. Y en este caso, esta es una promesa de protección que tiene que revelarse para que tu fe crezca. ¿Qué es fe? ¿Qué es la fe? Yo creo que usted se lo sabe de memoria, porque usted lo recita como un loro. Cuando le preguntan ¿qué es fe?, usted recita como un loro y dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y lo dice así de rápido, porque se lo sabe de memoria. Pero en esta promesa de protección, la fe es la convicción de lo que no se ve. Es la convicción de que ese Dios que no se ve es real. Es la convicción de que Jesús que no se ve es real. Es la convicción de que ese Espíritu Santo que no se ve es real. La fe es la convicción de que esos ángeles que no se ven son reales y que están contigo, que te guardan, que están a tu alrededor. Eso es fe. Fe es estar convencido que esos ángeles que no se ven están a tu alrededor. Y cuando esa fe se te revela, los ángeles se activan. Inmediatamente aparecen en el mundo espiritual alrededor tuyo. Si tú no lo crees, entonces ellos no van a estar. Lo único que puede dañar, destruir tu protección es la falta de fe. ¿Y qué es falta de fe? Es temor, es miedo. Entonces, cuando tú tienes miedo, entonces se pierde ese escudo, se pierde esa protección. Si usted observa bien, acá en Primera de Pedro, en el capítulo 5, si usted observa aquí las Escrituras, quiero que lo lea un momentico, y vamos a leer el verso 6 de este capítulo 5 de Primera de Pedro. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, o sea, echando toda nuestra preocupación, nuestros miedos sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Vuelvo a repetírtelo.
todos esos miedos tienes que entregárselos a Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, porque hay un cerco de ángeles alrededor tuyo que no permite que Satanás te toque ni que los demonios te toquen. Dice el verso 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo está permanentemente, él y sus demonios están permanentemente buscando a quien devorar. Pero dice el verso 9, dice: al cual resistid firmes en la fe. O sea, la única forma que tú puedes mantener a Satanás y a sus demonios lejos de ti es con la fe. ¿Cuál fe? La fe de que esa protección de Dios es real. La fe es la convicción de que los ángeles acampan alrededor tuyo y te defienden. Eso lo tenía claro David. David lo decía, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y tú tienes que tener esa convicción de esa protección para tú poderle resistir. Cuando tú no tienes esto claro, cuando a ti no se te ha revelado esto, de que tú tienes un cerco de ángeles a tu alrededor, entonces los ángeles no están, porque tú no lo crees. Y como los ángeles no están porque tú no lo crees, entonces eres presa fácil para el enemigo. Todo lo que el enemigo te haga te va a hacer daño, porque no se hace realidad la protección. Y lo que andamos buscando nosotros con esta enseñanza es que a ti se te revele para que tu fe crezca y lo tengas claro. ¿Cómo está ese cerco de ángeles alrededor tuyo? Y con esa fe, entonces el enemigo no podrá tocarte. Otro ejemplo que quiero darte está acá en Efesios 6, donde está la armadura de Dios. Usted es uno de los que siempre se coloca la armadura y dice: me pongo la armadura, me pongo el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, la espada del Espíritu, y usted recita toda la armadura y se la pone y esto. Pero ¿sabe qué dice el apóstol Pablo en el verso 16 de aquí de Efesios 6? Él dice: sobre todo, tú te puedes poner todo eso, pero sobre todo eso, tú tienes que tomar el escudo de la fe. O sea, el escudo de la fe es la fe de protección que se te tiene que revelar que esos ángeles están alrededor tuyo. Dice: sobre toda esa armadura tú tienes que colocar, tú tienes que tener el escudo de la fe, porque el escudo de la fe es el que apaga los dardos, apaga los ataques que vienen del enemigo. El escudo de la fe no es fe para ser salvo, no es fe para sanar, no. El escudo de la fe es la fe de protección. Cuando a ti se te revela la fe de protección, entonces tienes un escudo que te guarda de que los dardos del enemigo no penetren tu vida. Así como Dios le dijo a Abraham, que le dijo: no temas, yo soy tu escudo, para que él tuviese tranquilidad, tuviese seguridad y no tuviese miedo, porque andaba estresado pensando que el enemigo lo iba a atacar. Qué pena con ustedes que me he pasado mucho del tiempo hablando de esto, pero me apasiona tanto hablar de las Escrituras y revelar todos sus misterios, que se me olvidó el tiempo y ya pasamos de media hora hace rato. Y qué pena con ustedes que lo he tenido aquí más tiempo de lo acostumbrado. Pero me parece tan importante este tema que si a usted se le revela, usted va a crecer como cristiano. Yo necesito hacer una segunda parte mañana para seguir con este tema, porque me faltan muchas cosas por explicarles.
para que la revelación sea completa. Entonces mañana seguimos, vamos a dejar hasta aquí para no abusar del tiempo de ustedes y seguimos mañana con la revelación de la protección del creyente. Le damos gracias a todos ustedes por la paciencia, le damos gracias por el tiempo que ustedes invierten aquí al lado nuestro compartiendo de todas las promesas de la palabra del Señor. Dele like a este video si para usted ha sido importante. Dele un like, por favor, y suscríbase si usted de pronto no se ha suscrito a nuestro canal. Estos videos usted pueden compartirlos con todo aquel que usted desee. Le damos gracias al Señor por su benevolencia, por su misericordia y por su amor. Un abrazo para ustedes y que el Señor les bendiga grandemente.